Vayamos al pasaje que nos corresponde. En este día se encuentra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Segunda a los Corintios 6, los versos del 14 al 16. Segunda a los Corintios 6, del 14 al 16, lo voy a leer. Dice así: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Algunas veces, ya casi tengo por práctica no escuchar mucho los noticieros, aunque sí me gusta oír las noticias, pero ayer estaba viendo las noticias, tuve tiempo en la tarde, estábamos con Ana viendo las noticias, y me llevé una desagradable experiencia, porque uno puede decir, escucha de guerras, de pleitos, incluso no solamente entre los policías y los delincuentes, sino incluso entre los partidos políticos, pero fíjense que sobrepasa eso, porque en el mundo de los espectáculos, la noticia que le dieron más tiempo era que una actriz estaba demandando a otros porque quién sabe qué le habían hecho, y entonces y en el mundo del deporte igual, hay un pleito ahí acendrado con la selección de Uruguay, y porque andaban ahí, entonces hay demandas, y que me dijeron que, y yo pensaba, pues es el común del mundo. Cuando me refiero al mundo es a la sociedad en general, ¿no? La sociedad en la que vivimos. Y esa es una característica, la hostilidad. Es una característica del mundo caído en pecado, no de todas las personas. Por eso hago diferencia. Es una característica de la sociedad trivial, de aquella que está afuera, de la sociedad donde estamos inmersos, pero no de todas las personas debe de ser una característica. Y es una característica tan común que a veces parece ser algo normal, ¿no? Es normal. ¿Y qué te dijeron? Pues contéstales, pues no te dejes, pues aviéntales el carro, pues discúteles, pues los vamos a demandar. Yo no sé de dónde nos llegó esa moda de andar demandando a todo mundo. Ahora los que nos dedicamos a la docencia andamos pero sin mordiéndonos las uñas, porque nos pueden demandar hasta porque vimos feo al alumno, porque no le pusimos una calificación, porque lo discriminamos. ¿No? Es la moda de demandar, de agredir, de pelearnos. Y creemos que es algo normal porque comúnmente pasa, pero no siempre lo que es común es normal, no siempre. Creemos que es normal hasta que nos damos cuenta que en realidad es el afecto lo que causa bienestar y acerca a los seres humanos. Y causa bienestar y acerca para llevarles a cabo en grandes proyectos que les dignifican como entes inteligentes y creativos. Porque la ciencia, porque el avance, el progreso humano ha salido de la concordia, no de la discordia. De que varias personas se unan y digan, vamos a investigar esto, vamos a analizar esto, y entonces ahí los resultados son de nuestro progreso. En las guerras no hay progreso, en los pleitos no hay trascendencia. Lograr aclarar los pensamientos para comprender este potencial humano de crear, de hacer ciencia, de crear cultura, depende del control hacia algunos súbitos impulsos naturales. Prever. Si yo soy explosivo y soy enojón, pues me prevengo. Es como, hay personas, yo estaba hablando con mi hija, y hay personas muy propensas a enfermarse de gripa. Entonces, cuando ya llegan los fríos o épocas así, lo que uno dice es, pues cómprate vitamina C, ¿no? Nos prevenimos, y sal con tu suétercito y tu bufán. Es prevención. Así también, si yo sé que soy explosivo, que soy flojo, pues me prevengo, y entonces me compro un despertador para no quedarme dormido, y entonces estoy alerta para no dañar cuando me llega esa explosión.
echando mano de la capacidad de previsión. Tenemos nosotros esa dicha de poder prever. Luego decimos, ya me conozco, entonces preveo. Entonces me alerto y me preparo para lo que viene. Para eso es el consejo que escuchamos en labios de nuestro hermano Rafael, de parte del Señor en el libro de Mateo. Sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ahí estaba diciendo, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Ya no se confíen. No digan, ay, pero Señor, si tú estabas conmigo, ¿por qué me pasa? ¿Por qué hay? Pues porque estamos en el mundo. Y el Señor dice, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Fíjense esa imagen, tengamos. Y entonces el consejo es, sean prudentes. Otras versiones dicen astutos y a algunos les incomoda. Ay, ¿cómo astutos? Pues lo que quiere decir la palabra, lo que alerta eso, como serpientes y sencillos como palomas. El suave deslizarse de una serpiente le permite avanzar por muchas superficies sobre las cuales pocos animales lo podrían hacer. Si no me creen, vean por ahí el canal de Discovery, en el desierto, cuando la arena está pero sí quemante por el sol que ha estado ahí, y de repente se ven pasar serpientes, casi como flotando. Ellas saben deslizarse para no quemarse, para poderse desplazar aún en medio de esas circunstancias. Y el vuelo esforzado de una paloma, porque si hay aves que se esfuerzan para volar, son las palomas. Por su tamaño y el tamaño de sus alas, ellas tienen que poner esfuerzo para volar. Vean, hay aves, no sé, los halcones, que fácilmente toman el vuelo. Las palomas tienen que aletear mucho y tienen que saber para dónde se dirigen, y entonces se esfuerzan. Ese esfuerzo nos permite pensar que difícilmente se van a dirigir a un destino no deseado. Difícilmente una paloma va a llegar a un lugar que no desee. ¿Por qué? Porque como le cuesta esfuerzo, tiene que administrarse y tiene que enfocar muy bien su meta, porque si no le demandaría el doble de esfuerzo. Y entonces vendría una ráfaga de aire y a lo mejor hasta le desvía. Entonces, así hay que hacer, así dice el Señor. Por eso nos pone esas figuras, para que estemos conscientes del lugar donde estamos y cómo debemos vivir, y no echarle la culpa a las circunstancias. La Biblia habla mucho sobre la prevención. Como cristianos tenemos que tomarlo en cuenta en todas las esferas de nuestra vida, en todas, en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, en el transporte. Siempre estar alertas y prever, ser precavidos. Vamos al pasaje. Miren, este pasaje ha sido muy usado para descalificar la unión creyente-incrédulo. Vean el verso 14, yo creo que a muchos nos ha de sonar conocido, ¿no? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Cuando llegan los jóvenes, es que tengo una novia pero que no viene al templo. ¡Ah! Segunda a los Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, ¿no? Y ahí lo aplicamos, hasta nos lo memorizamos mejor que otros para luego. Bueno, por tanto, primeramente debemos recordar que la mayoría de los hermanos en Corinto eran convertidos de múltiples religiones, de múltiples creencias, donde la religión judía era minoría. Muy pocos o casi ninguno eran judíos. Se habían convertido de muchas creencias, de espíritus, de gente que adoraba a la naturaleza, de personas que hacían ritos humanos, bueno, de todo había ahí. Es decir, todos los corintios cristianos vivían relacionados de distintas maneras con personas que no solo desconocían a Jesús como el Mesías, sino que también desconocían a las Escrituras y a los mandamientos divinos. Tal vez a un judío le decían, ¿qué dicen los 10 mandamientos? Y entonces el otro pues recapacitaba. Pero esas personas no significaban nada. No solo desconocían que iba a llegar un Mesías Salvador, sino que incluso desconocían que Dios hubiera hablado en otras épocas, a través de mandamientos, a través de profetas. Lo desconocían. Y tenían relación con muchas personas, aún siendo cristianos. Pues no faltaba el que tuviera padres que creían en otra cosa, o hijos que creían en otra cosa, o a lo mejor esposo o esposa que creían en otra cosa. Esa era la iglesia de Corintios. Se habían convertido, como a muchos de nosotros nos pasa.
Nosotros nos convertimos, pero nuestra familia no. Y entonces, ni modo de qué. ¿Qué hacemos? Me voy de casa porque yo ya soy cristiano. Nos dirían irresponsables. ¿Qué testimonio? ¿No? Pues ni modo voy a regalar a mis hijos porque ellos no quieren convertirse y yo. Si Pablo acaba de escribir sobre la conducta y sobre la identidad cristiana, debe dilucidar, es decir, debe de poner en claro los vínculos del creyente con todo lo que le rodea, con todo, con su esfera de trabajo, su esfera laboral, con su esfera social, donde comparte, con su esfera de estudios, las escuelas a donde asiste, todo lo que rodea al cristiano que se ha convertido. Comienza con una declaración, seguido de 5 preguntas retóricas. Vean, la declaración está ahí en el verso 14, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, que tiene 3 conceptos incisivos, muy subrayados y muy dirigidos: unión, yugo e incrédulos. Esos 3 conceptos deberían de hacer pensar a los cristianos de Corinto, a hacerles reflexionar. Por eso es que se nos pide que reflexionemos la palabra, no solamente como lo leímos de una pasada, sino qué quiere decir eso. Y tiene mucho que ver con lo escrito sobre el amor al prójimo, con lo escrito por Pablo anteriormente sobre el amor al prójimo, la relación fraternal y la tarea evangelística. Porque si yo le digo: ¿usted qué es? Musulmán, pinte su raya, ya no me llevo con usted. ¿Cómo lo voy a evangelizar? ¿Cómo le voy a compartir? Si ya marqué una hasta aquí. Pero sobre todo, no solamente tiene que ver con el amor al prójimo, la relación fraternal y la tarea evangelística, que ya es decir mucho, sino con la vocación cristiana, la vocación que tenemos los cristianos. ¿Qué es la vocación? Lo que se nos da por naturaleza, lo que se nos antoja hacer. ¿Y cuál es la vocación cristiana? Vayan por todo el mundo. Ese es nuestro, ir por donde quiera, por todo el mundo, y predicar a toda criatura, a toda criatura. No hacer distingo, donde ando, donde me presento y hay personas, ahí les predico. Y no puedo decir para allá no, porque la Biblia me dice por todo el mundo. La declaración del verso 14 es mucho más que una simple restricción religiosa. Es verdad que parece cómodo aliarse con algún individuo que diga aceptar lo que pensamos e incluso que tenga algunas prácticas comunes con nosotros. Es más fácil aliarse con alguien que diga: yo voy al mismo templo que tú. Qué bueno, podemos ser cuates. Me quitas un peso de encima, ¿no? Yo también oro así como tú oras, así yo también, ¿no? Yo también, eso que haces también, entonces somos iguales. Incluso hasta, yo también me duermo en los sermones, entonces no me vas a criticar, ¿no? Qué bueno, me voy a sentar junto a ti, así no me vas a criticar, ¿no? Bueno, es muy fácil, es muy cómodo, ¿no? Sin embargo, el apóstol habla de unión, no solamente de juntarse, no solamente de hacer lo mismo, habla de unirse. Dice: no os unáis. En términos sociales, unirse se refiere a la asociación de personas para un fin común. Nos juntamos porque vamos hacia un propósito determinado, los 2 o los 3 o los 4, lo que implica ver más allá de lo inmediato. No es solamente lo que somos, sino que aspiramos. No solamente es donde nos encontramos, sino hacia dónde nos movemos. Es decir, no solamente estamos hablando de lo que ahora nos constituye, sino de lo que aspiramos ser. Si yo le digo a alguien: oiga, acompáñeme, porque quiero que seamos esto. Estamos capacitados para algo, pero perseguimos un propósito. Comprende uno lo que es el matrimonio cristiano, a diferencia de otro tipo de uniones, que las hay, pues ahí están, en nuestra sociedad no lo podemos negar, pero ¿qué es una unión cristiana? La amistad que tenemos entre cristianos a la amistad que se tiene en el mundo. El acompañamiento que nos hacemos como iglesia
al acompañamiento que hay en el mundo. Es ponerse en sintonía con la dinámica de la vida, porque la vida no está acabada. Hoy hablábamos precisamente en la escuela dominical porque tenemos nuestro punto de vista. No, es que, por ejemplo, podemos tener un punto de vista de nuestra iglesia. No, es que yo creo que ahora esta escuelita bíblica tiene que ser así. Y la hacemos así como el hermano piensa y sale excelente. No podemos decir que dentro de un año va a ser lo mismo, porque cambia el número de asistentes en los niños, cambia el número de edades, las edades, ¿no? en los niños, cambia como estemos. A lo mejor hoy tenemos para darles un buen refrigerio, pero el próximo año ya estamos escasos de dinero y hay que dar refrigerio. Cambian las circunstancias. Tenemos que saber prever y sabernos condicionar a lo que hay. Así es la vida. Fíjense, yo ahorita sigo siendo papá de una persona desde hace 30 años, pero hace 25 yo era un papá de un niño. Ahora sigo siendo un papá, pero ya es de un adulto. Sigo en mi papel, sí, pero ya es de diferente manera. Un estudiante puede ser un buen alumno, pero a lo que se aspira es que sea un profesionista eficiente. No me interesa si fue un buen alumno, lo que me interesa es que sepa aplicar bien su profesión, sepa ser responsable de lo que él crea, de lo que lleva a cabo. Entonces, Pablo emplea la palabra yugo, que se refiere a una unión en sujeción. Yugo, vamos juntos, pero estamos como pegados, no nos podemos separar. Entre los seres humanos, las uniones requieren de normas. Entre los seres humanos, las uniones requieren de normas que les recuerden los parámetros para cumplir los objetivos establecidos en las asociaciones. Sí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿con qué contamos? ¿Cuáles son nuestras normas? Por eso es que cuando nos unimos con alguien para un propósito, decimos, estas son las normas. Tenemos reglas de conducta, reglas de eficiencia, que solventan nuestra labor, nuestra tarea, y que nos van a llevar a permanecer en el objetivo que nos marcamos. Yo, en alguna ocasión, estuvimos en un problema como matrimonio, Ana y yo, y entonces una de las soluciones es que yo me fuera a vivir a otro lado. Y entonces Ana dijo, a ver, la promesa es que íbamos a estar juntos, pero es que las circunstancias, no sé, tienes que cumplir tu promesa. Lo que se promete, se promete. Comúnmente se le da más responsabilidad a quien se cree mejor preparado o más capaz. Aquí entonces comprendemos cuando el mismo Pablo dice, sujétense. En la época del apóstol Pablo, el varón tenía más posibilidades de prepararse. Podía acceder a las escuelas, podía tener maestros, etcétera. Entonces se suponía que el varón estaba muy bien preparado. Por eso es que le pide a la mujer, sujétate, él está bien preparado. Pero nunca le iba a pedir sujetarse a alguien que no fuera inteligente, que no fuera apto, que no fuera capaz. Lo mismo cuando se aconseja, sujétense a los pastores, pues a alguien que esté preparado, a alguien que pueda prever, no a alguien que sea, nada más porque soy pastor, entonces ya sujétense. No, si es un inepto, miren, a un ladito. Dios, consciente de esta necesidad del ser humano, de tener reglas, de tener normas, algo que guíe sus alianzas, dio a Moisés los mandamientos del Sinaí. Pero pudieron más los impulsos mediatos que el deseo por seguir las reglas divinas. Pudo más lo inmediato. Tenemos sed, ya no queremos seguir adelante. No, pues tenemos la necesidad de adorar algo y Moisés ya se tardó, hay que hacernos un becerro de oro, pues total. Cualquier cosa es bueno cuando uno no quiere adorar a Dios. Pudo más los impulsos. Por eso es que les decía, hay que tener identidad y saber qué somos. Porque cuando no tenemos una identidad, hoy me dio flojera.
hoy no voy a cumplir con lo que le prometí al Señor. Qué fácil. Aquí Pablo toca esa disyuntiva. El yugo es desigual cuando alguien que se involucra en una tarea desconfía de su efectividad o está dudoso de llevarla a cabo fielmente. No, si para andar con alguien que tiene dudas, mejor andar solito, de verdad. La duda se contagia. Les comentaba yo a los hermanos en la mañana, hay un video en YouTube que no sé en qué ciudad está grabado, pero es un hombre que va como a su trabajo en la banqueta caminando y llegan 10 o 15 jóvenes y le rodean también caminando y en un momento dado todos se echan a correr, esos 15 jóvenes se echan a correr. Lo que resalta es que el señor que iba caminando también le dan ganas de correr, como ve que todos corren, tiene la tentación de correr también, u otro momento en que van caminando y todos se agachan y entonces las personas también tienen la idea de agacharse. La duda se contagia. Creo que no va a resultar. Sí, creo que entonces a lo mejor no. De veras, compartir con alguien que no está seguro, que es inseguro, que no es constante, es lo más trágico que le puede suceder a una persona que no tiene su convicción bien firme. Por eso es que mejor no. Si te vas a unir con alguien que tenga dudas, mira, vamos a juntarnos, porque a lo mejor ni resulta. Mejor, ¿sabes qué? Mejor ni juntados, dice Pablo. Vean lo que dice en la primera a los Corintios que leímos. Mejor ni coman con él. Qué triste que alguien que dice, no, yo ya tomé mi decisión y ya voy, porque otro duda, empieza a dudar. Y empieza a decir, no, pues creo que fue mala idea lo que hicimos. Ay, no, creo que sí, no. Qué triste que no haya un objetivo claro que se quiera cumplir, siendo seres humanos y siendo cristianos. Porque ¿cómo garantizar poner el mejor esfuerzo y entrega si se duda de la vocación? Si se cree que no, pues voy a tener un hijo, pero ay, a lo mejor se me muere porque le doy cosas que no debo de comer, ¿no? Ay, pero a lo mejor hasta se me muere de frío porque como no lo sé envolver, ¿no? Si no tiene su vocación, pues mejor no. En la primera carta, Pablo fue enfático sobre analizar más las ideas y propósitos de una persona que sus dichos o que sus rituales, porque pueden aparentar rituales, muy buenos, pero en realidad, ¿qué soy? ¿Qué aspiro? ¿Qué pretendo? Si recuerdan lo que leímos hace un momento, pues Pablo dice, no les estoy diciendo que no se junten con los idólatras, con los chapuceros, no les estoy diciendo, porque sería tanto como que, ¿saben qué? Váyanse a vivir a Marte. Eso dice Pablo, lean ahí lo que hacemos. Sería tanto como decirles, mejor múdense a la luna, porque en este mundo, díganme ustedes, en el área donde laboran, ¿no conocen a alguien que haga chapuza? ¿No conocen a alguien que sea mal hablado? En su vecindario, y pues todos se tienen que cambiar porque los vecinos que tenemos son mal hablados. O en el transporte público, ¿cómo nos transportaríamos los cristianos? De tomar literalmente lo que dice Pablo. Por eso él dice, no les estoy diciendo eso, les estoy diciendo que si hay uno que dice que es cristiano y tiene esas prácticas, duden de él, antes que los haga dudar a ustedes. Sinceramente pienso que este pasaje debe considerarse más allá de la relación matrimonial. El debate que comienza el apóstol tiene relación con que varios corintios hicieron su profesión de fe conservando el estilo de vida que tenían antes de aceptar a Cristo. Ese es el problema. Dijeron que aceptaban a Cristo, pero conservaban sus hábitos anteriores. Igual, desconfiar de todo, tomar todo a la ligera, no creer en nada, no comprometerse a nada. En el mundo así es. Vean, de veras que a mí me causa, no sé si un poco de angustia lo que estamos viviendo. Que ahora, pues digan, los vamos a cuidar, a cada uno de ustedes los vamos a cuidar. Por ejemplo, ya nos advirtieron a los maestros, les vamos a poner cámaras en sus salones para ver si dan clases.
¿Eso es de adultos? Yo se los pondría a unos bebés pequeños, ¿no? Para que a ver si se caen, pero adultos. Empezamos con los aleros y los cigarros, con las ratas y eso, y seguimos ahora con cámaras y que en el área donde yo trabajo ahora ya checamos con el dedo así de, y entonces llega uno, checa y ya se puede poner a platicar. Pero no da clase, no le hace, ya chequé. ¿Eso es de adultos, de gente madura, o somos un país de menores de edad? Bueno, tenían razón los españoles que nos conquistaron hace algunos años, ¿no? Este país va a ser de menores de edad. El que uno pudiera hacer su profesión de fe por Jesucristo, pero conservar las prácticas viejas, ponía en riesgo el crear un sincretismo religioso que apagara el espíritu, provocando desánimo en los que comenzaban el camino y lanceara la vida en comunidad, que dijera, pues qué chiste tiene que ahora nosotros, ¿qué dirían los jóvenes? ¿Qué chiste tiene que ahora tengamos estos ritos si seguimos siendo igual que antes? ¿Qué chiste tiene que mi papá ahora diga que ya no podemos decir que somos de aquella religión, somos de esta, si de todos modos las cosas en mi casa se siguen resolviendo de la misma manera, a gritos, a sombrerazos, a amenazas? ¿Qué chiste tiene? ¿Qué chiste tiene si seguimos con lo mismo de siempre? Eso hace que nuestras nuevas generaciones se desanimen y digan, pues es lo mismo, ¿para qué? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué continúo? Si mira, eso yo siento que son como clavos que desalientan al cristiano para seguir adelante, que le quitan el ánimo, sobre todo a los más débiles, a los que comienzan. Dicen, no, pues es lo mismo, mejor me regreso a lo que tenía. Quien desconoce el pacto establecido en la sangre de Cristo, fácilmente puede desviar su lealtad de las personas cercanas, a quienes dice amar, a quienes dice respetar, porque en buen mexicano se diría, de lengua me como un plato, ¿no? Pues si yo digo, amo a Dios sobre todas las cosas porque soy cristiano, y se me hace fácil serle desleal, pues lo mismo voy a hacer con mi amigo, con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, lo mismo, pues total. Por eso, la aplicación del pasaje es más amplia del enlace matrimonial. Las normas son instrumentos para marcar límites. Esas son las normas, son utensilios, nos sirven para marcar límites. Quien se olvida del compromiso con el Señor está en riesgo permanente de contaminarse con pensamientos y sentimientos que provocan menospreciar las promesas y los compromisos. Quien no puede ser leal a lo que ha prometido al Señor, pues mucho menos a otra persona que es como yo, que es humana como yo, que puede fallar como yo. Si no soy capaz de mantener lo que le he dicho al Señor que voy a seguir, pues al otro ser humano que también es vulnerable, se me va a hacer fácil decir, sí le dije, pero ahora no lo hago. Se me va a hacer fácil decir, de veras que le debo, ¿verdad? Mañana. Pero si no vas a tener dinero hasta la quincena, no le hace, mañana me escondo, ¿no? Se me va a hacer fácil decir mentiras, engañar, sacarle la vuelta. La distinción entre el creyente y el incrédulo, porque a veces creemos que la diferencia entre alguien que es cristiano y alguien que no lo es que trae uno su bibliota, ¿no? Y hasta me subo al micro y empujo al otro con mi bibliota para que vea. O me pongo un crucifijo grandote así que me vea. Pues no, la diferencia entre el creyente y el incrédulo se evidencia en la integridad de sus acciones y la forma de planear las mismas. Integridad, todas mis acciones son de cristiano porque soy cristiano. En lo que voy a decir, pero también lo que voy a hacer, en el gesto que le voy a poner a la otra persona y también lo que le voy a expresar. Tanto como en la revisión continua de los propósitos comunes. ¿Para qué me alié con otro? ¿Qué aspirábamos? Por eso es que como Iglesia Bautista tenemos nuestra reunión de negocios, aunque a veces nos inquieta y ¿qué va a pasar? Y que la tenemos porque tenemos que renovar nuestro compromiso como iglesia. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo va nuestro camino? ¿Estamos cimentando bien o nos regresamos y lo componemos? No sé, se vale también.
pero principalmente se demuestra buscando el cobijo del Padre en todas las decisiones y en las situaciones confusas, porque siempre permanecemos en Cristo y podemos de repente tropezar, pero tenemos que recurrir al Señor, que nos dé claridad, que nos dé entendimiento, que nos sostenga, que nos levante. Ahí se evidencia que uno es cristiano. Otros recurren a lo legal, a lo formal, a lo que pueda decirles la suerte. Nosotros no. Por eso es que en nuestra iglesia no hay rifas. No practicamos eso. Pastor, hay que hacer una rifita para que podamos pagar la luz y que no usamos eso. El Señor nos da de gracia. Nuestra iglesia se sostiene con los diezmos y ofrendas. No con tristeza ni por necesidad. Contribuimos. El cristiano debe mantener en sus relaciones, ya sean ocasionales o permanentes, la convicción de ser regido por la palabra de Dios. Nuestra norma de fe y conducta es la Biblia. Como trabajador cotidiano me rige la palabra de Dios. Por eso es que también nos enseña a que es menester obedecer antes a Dios que a los hombres. Porque yo tengo un empleo, pero si en mi empleo me dice el jefe, pues ¿quiere ascender? Bueno, pues mate a su compañero porque ya me estorba. Ay, qué tentación. Y va a ganar los millones que él gana. Pero la Biblia dice, no matarás. Ni siquiera pienses mal contra tu prójimo. Ya ni modo. No. Por eso es que ha habido conflictos históricos entre los cristianos, porque a veces dicen en el nombre de, obedezcan a las autoridades, y las autoridades dicen, pues te me vas a la guerra, tú y te llevas tu fusil. Y entonces los cristianos dicen, no puedo matar. Voy, pero ¿con qué objetivo voy? ¿Con qué objetivo puede ir un cristiano a la guerra? Pues hay capellanes, hay médicos, hay que están ahí para ayudar a los heridos, a los necesitados. Y acudir en oración a la ayuda del Espíritu Santo para apagar las presiones, a buscar soluciones triviales en los asuntos donde su testimonio es decisivo. Porque les decía, a veces la tentación ahí está, ¿no? Y puedes lograr más y puedes ser famoso. Y no importa, pues total, París bien vale una misa. Pero hay que pedirle al Señor que nos dé sabiduría y fortaleza para vencer la tentación y seguir dando un testimonio de cómo vive un cristiano. Y aquí, después de esta declaración, se enlazan las preguntas que definen al pensamiento. Vean ustedes, ahí mismo en el verso 14, comienzan las preguntas. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Respondemos el qué. Un qué lo respondemos personalmente, y lo que resulta es lo que deseamos y perseguimos en cuanto a la conducta. Porque si lo respondemos con base en lo otro, no. Respondemos, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Pues bien, podemos pedirle a un abogado que nos diga, o a alguien. Y dicen, pues a veces ninguna, solamente el costo. Pero cuando lo respondemos desde nosotros mismos, ¿qué respondería usted? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué puede responder usted como cristiano? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué puede responder usted como cristiano? Porque cuando lo respondemos nosotros mismos, entonces eso evidencia nuestra conducta, lo que somos, hasta dónde podemos llegar. ¿Qué tiene decir una mentirita piadosa? A decir la verdad, pues vea, todo depende, pues si no trasciende mucho, si nadie se va a morir y eso, pues a lo mejor sí, una mentirita que tiene. Eso evidencia que somos. Fácil podemos mentir entonces. Pero si yo respondo ese qué, diciendo, pues sí, puede que me dé miedo, pero no importa, en Cristo venzo el miedo. Respondiendo, no puedo mentir. Evidencia mi conducta.
La rectitud es la ética con que se enfrentan las situaciones. La rectitud del cristiano es la ética con que enfrenta las situaciones, entendiendo como ética las normas que rigen cada una de nuestras relaciones. Yo tengo una ética como pastor, yo tengo una ética como profesor, yo tengo una ética como padre de familia, tengo una ética como esposo. No es la misma que aplico en todas las situaciones, no. Yo a mis alumnas las trato de una manera, a mi hija la trato de otra, porque es mi hija. Ahí así puedo llegar y regañarla y tú haces esto. Con mis alumnas les digo, no, ustedes deciden, ustedes lo hacen. El apóstol expone una gran diferencia entre lo que se persigue en cada una de esas relaciones. Tengo que definir qué persigo en cada una de las relaciones que tengo. Con una compañera de trabajo, ¿qué persigo en esa relación? Con una vecina, ¿qué persigo en esa relación? No es lo mismo que con la compañera de trabajo. Con Ana, ¿qué persigo en esa relación? No es lo mismo que con mi compañera de trabajo. En el mundo se actúa con la ligereza de dejarse llevar por el azar, los hábitos sociales o las modas, pues así se usa. Luego lo que me contestan es así, ay, pues ¿qué se espanta? Así se usa, ¿no? Así es la moda. Y porque así se use quiere decir que es lo adecuado. No sé, lo responde la Biblia, porque es mi norma de fe y conducta. Y piensan las personas en relacionarse como algo que tocó por suerte. Pues ay, con los compañeros que me tocó trabajar, ¿no? Con el esposo que me tocó, los hijos que me tocaron. Se piensa así en el mundo, lo que ya me tocó, ni modo. Es el momento en que la santidad contrasta con la iniquidad. Cuando yo soy desleal en una relación, que no cumplo el propósito para lo que dije que tenía, entonces dejo entrar a la iniquidad. Entonces echo a perder la relación, porque no cumple su propósito. El segundo que está ahí en el verso 14, ¿qué comunión la luz? Va unido a una figura teológico-cristiana por excelencia. El cristianismo mucho usa la luz y las tinieblas, mucho habla sobre ello. Jesucristo incluso cuando dijo que Él era la luz en el mundo, dijo, y la luz llegó, nos mantiene en una figura muy elocuente. Miren, no es que las tinieblas compitan con la luz, es que simplemente las tinieblas sucumben ante la luz. Lo único que yo tengo que hacer es encender un foco, encender una vela y las tinieblas desaparecen. No están compitiendo a ver cuál puede más, si la oscuridad o la luz. No, la luz, entre más densa es la oscuridad, más brilla. Así de fácil. Entonces, esa es una figura cristiana. Donde está el cristiano y hay desgracia, llega la gracia, porque está un cristiano. Donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia. Las plagas abundan donde se carece de limpieza, donde no está limpio, ahí se hacen las plagas. Pablo ha mencionado compañerismo y comunión antes de los sustantivos opuestos, en clara alusión a los vínculos que se forman en las maneras de asumir las alianzas. ¿Qué pretendo yo al asumir algo, al unirme con alguien, al acompañarme de alguien? ¿Qué llevo yo ahí? Es absurdo que un joven quiera conquistar a una chica con malos modos o que alguien pretenda mantener buena salud mal comiendo. Es absurdo que yo diga que voy. Por eso es que no sé cómo tiene éxito esos anuncios que dicen que con una capsulita. ¿No han visto esos anuncios? Que uno se toma una capsulita y toma uno un cuerpo de atleta impresionante. Obviamente esas jóvenes o jóvenes que están ahí, pues son fisicoculturistas, ¿no? Que los ponen ahí para el comercial. Es absurdo que yo crea que la voy a pasar viendo la televisión todo el día y me voy a comer esa capsulita y voy a tener un cuerpo así. Es absurdo. Por eso es que lo que se habla mal de la comida chatarra, que no se debería de hablar mal, pues está hecha para un gustito, de todos modos llena, es comida, ¿o no? Cómanse un paquete de papas fritas y van a ver que se les quita el hambre, ¿sí? ¿Por qué se ataca? Porque no nutre.
porque no da energía. Por eso, así, ¿para qué yo me alío con alguien? ¿Para qué quiero tener un amigo desleal? ¿Va a ser mi amigo? ¿Para qué yo voy a prometerle a alguien que voy a ser su colaborador si no pretendo seguir adelante? Esa es deslealtad. Hay que hablar claro, hay que hablar con sinceridad. Oye, pero yo no te puedo acompañar hasta allá y ya. El apóstol usa un ejemplo mencionando a Cristo en el sentido de Mesías. Menciona a Cristo como el Mesías prometido, como alguien que iba a llegar a transformar el mundo. Pues Belial era símbolo de inutilidad. Era un Dios que se usaba y que se expresaba como inútil, o sea, no servía para nada ese Dios. Siempre que hablan de un Dios, el Dios, yo me acuerdo de mis lecciones de la época prehispánica y decían, había el Dios de la lluvia, ¿se acuerdan? Uno de la guerra, ¿no? Sí, Tlaloc, es que es el Dios de la lluvia, Quetzalcóatl. Bueno, siempre se les daba una connotación, este Dios no. Si ustedes decían, yo adoro a Belial, ¿y ese qué hace? Nada. Sí, así. Por eso es que lo menciona aquí, y lo contrasta con Cristo como Mesías, porque el Mesías no nada más iba a llegar y aparecer, sí, ya, pues ya llegué. ¿Y qué? Hay gente así, nunca les ha tocado personas que de repente aparecen en su casa, ya estoy aquí, y ustedes dicen, ay, ¿para qué dejé abierta la puerta? ¿No? Porque en buen mexicano se dice, mucho ayuda al que no estorba, ¿no? Bueno, eso es Belial. Y entonces aquí compara a Cristo. Cristo llegó con un propósito evidente. Cristo llegó con un propósito trascendente y activo. No iba a aparecerse nada más porque sí. Hace unos días alguien me dijo eso, que se apareció, así me lo dijeron, se apareció una virgen. ¿Qué piensas sobre eso? Pues nada. ¿Cómo que nada? ¿No? ¿Es del diablo? Le dije, no. Le dije, los seres humanos somos tan trascendentes, tan completos, que siempre nos imaginamos cosas. No sé ustedes, pero en lo personal yo sí, no sé si de repente le digo, Señor, tengo una mente muy revolucionada. Cuando estoy así sin hacer nada en un lugar, las manchas del techo empiezan a cobrar forma de caras, de animalitos, ¿no? De cosas así, ¿no? Bueno, les digo, pues qué bonito. Si me lo estaba preguntando en el aspecto espiritual, yo le voy a decir, ¿y? Se apareció, ¿y? O sea, ¿cuál es la trascendencia de que alguien se haya aparecido? O algo se haya aparecido. Porque Cristo no nada más llegó y aquí estoy, adórenme, no. Tenía un propósito y la palabra nos lo demuestra. Los evangelios nos dicen que no nada más estuvo ahí sentadito, paradito y viendo, no, tuvo un propósito en su vida. Tuvo una consecuencia su llegada. Cristo llegó con un propósito evidente, trascendente y activo. Había corintios que adoraban a ese Dios inútil, que solo les valía como distracción, como pasatiempo o como implicación cultural. Porque hay dioses así, nada más es, pues vamos a sacarlo para darnos una fiestecita y para andar festejando y luces y tomando y cosas así. Bueno, ese Dios les valía como eso, porque a veces nada hacía en sus vidas, ni tenía injerencia en el desarrollo de sus relaciones, no servía de nada que alguien adorara a ese Dios. Y podemos decir, bueno, a lo mejor tenemos un Dios, no sé, los que adoraban a los árboles, pues cuando menos se ven un árbol bonito o algo así, pero este Dios ni de adorno servía porque estaba muy feo. ¿Han visto dioses feos así? Hay uno que luego ahí traen algunos microbuseros, no todos, ¿no? Que a mí me deprime, ¿no? Que tiene aspecto así de calavera y todo eso. Yo digo, lo deberían de ponerle una cortinita, ¿no? Bueno, a veces ni de adorno sirven, ¿no? Así era Jamás esa idea será cristiana, de un Dios inútil, jamás. Aunque se pretendiera adorar de esa forma al Señor, aunque alguien dijera, sí, yo soy cristiano y quiero un cristito para meterlo por ahí o ponerlo por allá y olvidarme, jamás. Cuando Cristo llega a la vida, algo pasa. Hay injerencia en todo. Y la Biblia advierte, por eso es que mucho cuidado a quién ponemos en sus manos, cómo intercedemos, porque la Biblia advierte, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. No se va a quedar la cosa igual. Y a veces a nosotros se nos hace muy ligero decir, sí, Señor, a este, tócale a este.
pues el Señor actúa. Y luego ya andamos, ay, pero ¿por qué se enfermó? ¿Por qué fue a dar a la cárcel? ¿Por qué A veces nuestro corazón se tiene que quebrantar así. Habemos personas tan testarudas que solamente en problemas volteamos a ver al Señor. Porque el tener un Dios inútil no compite con la fe. El creer que tenemos un Dios que no progresa en nada no compite con la fe. Al contrario, anula al creyente. El que va a estar descartado voy a ser yo. Si creo que Cristo es algo para tenerlo ahí olvidado, guardado, el que se va a anular voy a ser yo, porque voy a andar en las penurias que anda todo el mundo. Porque voy a andar con las tristezas que tiene todo el mundo, la desesperanza que vive todo el mundo. Aunque me ponga mi letrero de cristiano, tengo que saber que el Dios que yo tengo actúa y está presente, y reconocerle en todo momento. Pablo concretiza su idea de forma directa al diferenciar al creyente con el incrédulo. En ese verso 15, ¿no?, habla del creyente y el incrédulo. Pues mientras el creyente siempre avanza, porque creer es eso. Si yo creo, ahorita tengo hambre y creo que allí afuera hay comida, pues me muevo. El creyente avanza. Si estoy en necesidad y sé que hay un Dios, lo busco. Si estoy en problemas y sé que Dios me va a ayudar, le pido que me diga cómo, dónde. Mientras el creyente avanza, el incrédulo duda, se detiene y muchas veces hasta retrocede. Pero Pablo sigue hablando en comunidad, no solo de una persona, sino de una comunidad. Pues el que cree se muestra confiable, leal y objetivo. Esa es la virtud. Eso es. ¿A mí de qué me sirve tener a alguien? Miren, y hay muchas anécdotas al respecto, de meter a alguien en su casa que usted dude si es honesto o es deshonesto. ¿Qué espera tener al día siguiente? ¿Una casa vacía, ¿no?, o esculcada? Pero a alguien en el que usted que se ve confiable, que se ve seguro, que se ve honesto, pues lo mete a su casa. A lo mejor hasta el aseo termina bien hecho, ¿no? Alguien que contribuye a que otros crezcan, ese es el creyente. Vale la pena tener amigos creyentes, vale la pena acompañarse de alguien creyente. ¿Por qué? Porque va a contribuir para que yo crezca. Qué tristeza aquellos que se casan y luego le echan la culpa a su cónyuge de su desgracia, porque quiere decir que ellos no hicieron nada por el otro. Porque si yo digo, pues fíjese que me casé con una persona que es bien mentirosa, y a la fecha, pues ahora es más mentirosa, pues pobre de la otra persona, porque usted la hizo más mentirosa. ¿O qué hizo con ella o con él? Tener a un creyente de aliado es tener la virtud de confiar también en esa persona y de seguir adelante. Porque al creyente no le da miedo ser ejemplo, ni le da miedo tomar responsabilidades. Eso, no me vean a mí. Sí, véanme, porque cuando yo caigo, sé a dónde recurrir. Tengo Dios. Ese es un hogar cristiano. Porque queramos o no, en todos los hogares, cristianos o no cristianos, los hijos siempre están observando a los padres. Pero los padres cristianos no tenemos miedo que nos observen, porque cuando fallamos podemos decir, tengo abogado con el Señor, y en mis limitaciones su poder se va a manifestar, y entonces los hijos van a aprender a quién buscar, qué hacer. Pero si han aprendido que en mis problemas lo que hay es desesperación, es sentirse mártir, ¿no?, sentirse ya ahogado, pues así, cuando ellos crezcan, lo mismo van a reproducir, berrinches, desalientos. El creyente confía, seguro de que cuenta con un respaldo que le llevará franco hacia la meta, con un respaldo que le llevará franco hacia el puerto de paz. Siempre nuestro fin es Cristo. La última comparación deja ver que las formas enfrentadas no están en competencia, sino que se asumen y operan. Es decir, o es uno creyente o es uno incrédulo, o es uno luz o es uno tinieblas, o uno es templo
o es ídolo. El templo es el lugar de adoración y los ídolos son ilusiones vanas que corrompen el alma con su falsedad. Los ídolos son ilusiones vanas. O se es templo y se consagra y se adora, o se es ídolo y defrauda. No son sitios, sino lugares. Un sitio es por donde uno puede cruzar. No sé, a mí se me ocurre, no sé cuántas veces haya cruzado por la esquina, pero no es un lugar donde yo me quede, ni que diga es un lugar donde me he puesto a platicar con alguien, eso no. Sin embargo, aquí sí. Aquí es un lugar donde vengo y donde me he quedado de ver con muchas personas, donde asisto con muchas personas. Entonces, nosotros somos lugares donde mora el Espíritu Santo. Cuando afirmamos que está en medio de nosotros, pues el Espíritu Santo está aquí en medio de nosotros, y si nos vamos, a lo mejor ya ni está. Es un sitio, pero donde estamos 2 o 3 congregados en su nombre, siempre va a estar. Es un lugar donde mora el Espíritu Santo. Tiene importancia en referencia a la actitud asumida ante ellos. ¿Qué asumimos en actitud? ¿Qué somos en actitud? A mí se me hace muy absurdo, hermanos, la disculpa que damos muchos, incluyendo varios de mis alumnos, que llegan tarde y me dicen, es que había mucho tránsito. Y entonces yo digo, qué disculpa tan absurda. ¿Por qué? ¿En esta ciudad hay tránsito diario? ¿Sí o no? Entonces es una buena disculpa. De el lugar donde está la casa donde vivo yo, la casa de ustedes, al lugar donde yo trabajo se hace 1 hora caminando, ya la medí. Entonces siempre salgo 1 hora antes y cuando veo que está atorado el tránsito me bajo y a caminar, seguro de que voy a llegar, para no llegar tarde. No llego tarde. Prever, uno prevé. ¿Hay problemas en los matrimonios? Pues sí, entonces nos prevenimos. Hay que orar, hay que hablar, hay que planear. ¿Hay problemas en las amistades? Seguro que sí, somos humanos. Hay que hablar, hay que planear, hay que prever. El pasaje tomado de Levítico 26 es la promesa del Señor Jesús. Vean ustedes al final del verso 16 de 2 Corintios, dice, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. La promesa del Señor es, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Si en nuestras relaciones hay huecos, si en nuestras relaciones hay cosas que aparecen y que no sabíamos resolver, hay que pedir la presencia de nuestro Señor en medio nuestro, para llenar espacios, para concretar vínculos en todas nuestras relaciones, que donde nosotros no hemos podido actuar, Él actúe y entonces se manifieste su poder, perfeccionando a sus hijos, a sus hijas. Amén.